¿Crees que conoces todo sobre la época de oro del cine mexicano? Piénsalo dos veces. Detrás de las sonrisas perfectas y los romances de película se escondían secretos explosivos que la industria guardó celosamente durante décadas. Hoy, en Historias y Biografías del Cine, vamos a romper el silencio y revelar las anécdotas más impactantes, polémicas y jamás contadas de tus estrellas favoritas. Antes de comenzar, cuéntanos, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Queremos saber dónde están nuestros amantes del cine clásico. Escríbelo en los comentarios. Imagina la época dorada, luces de neón iluminando las marquesinas, el aroma a palomitas mezclándose con perfumes caros y las voces de ídolos inmortales resonando en cada rincón de América Latina. Pero mientras el público aplaudía extasiado, tras bambalinas se libraban batallas de egos, traiciones, amores prohibidos y tragedias que jamás llegaron a los titulares. ¿Sabías que una actriz abofeteó públicamente a la hermana del presidente y tuvo que huir del país? ¿O que un galán aparentemente perfecto ocultaba acusaciones de maltrato? ¿Que una diva practicaba rituales esotéricos para mantener su poder? Prepárate porque lo que vas a descubrir cambiará para siempre tu visión de la época de oro. Esto no es un documental más, es la verdad sin filtros. Tito Junco encarnó al villano perfecto en más de 200 películas del cine de oro mexicano. Su mirada penetrante, su porte arrogante y su capacidad para interpretar personajes despiadados lo convirtieron en una figura inolvidable. Sin embargo, su talento nunca fue suficientemente recompensado con los roles protagónicos que merecía, y detrás de esa injusticia se escondía una historia de venganza cinematográfica. La carrera de Tito se vio seriamente afectada cuando inició un romance con Dolores del Río, la diva más codiciada del cine mexicano. Lo que parecía un idilio perfecto desató la furia de Emilio "el Indio" Fernández, el poderoso director que también estaba enamorado de Dolores. Los celos profesionales se transformaron en una guerra personal que casi termina en violencia física. Fernández, conocido por su temperamento explosivo y sus conexiones con los más altos círculos del poder cinematográfico, utilizó toda su influencia para hundir a Tito Junco. Sistemáticamente le bloqueó las mejores oportunidades, lo relegó a papeles secundarios y se aseguró de que jamás alcanzara el estrellato que su talento merecía. Productores cercanos al director recibieron sugerencias de no contratar a Junco para roles importantes. Fuera del set, Tito llevaba una vida bohemia marcada por las trasnochadas, las apuestas y la compañía de amigos como Antonio Badú. Esta afición al juego terminó arrastrándolo a problemas económicos severos que nunca pudo resolver. Perdía fortunas en una noche y trabajaba meses para recuperarse, solo para volver a caer en el mismo círculo vicioso. Nunca se casó ni tuvo hijos. Cuando le preguntaban sobre el matrimonio, respondía con cinismo que no creía en esa institución. Algunos especulaban que el fracaso de su romance con Dolores del Río lo había marcado para siempre, convirtiéndolo en un hombre incapaz de volver a confiar en el amor. Tito Junco falleció el 9 de diciembre de 1983, a los 68 años, víctima de un paro cardíaco. Su legado permanece como el de un actor magistral que fue castigado por atreverse a amar donde no debía, en una industria donde el poder y los caprichos personales decidían destinos. María Félix no solo fue una diosa de la pantalla grande, fue un enigma viviente rodeado de misterio, poder y prácticas esotéricas que aterraban a quienes la conocían. Mientras el público la adoraba como la doña, en los círculos íntimos circulaban historias sobre su fascinación por el ocultismo y su dominio de rituales que supuestamente le otorgaban control sobre su destino. La conexión de María con el mundo místico comenzó a través de su amistad con Leonora Carrington, la pintora surrealista británica radicada en México, experta en tarot y ocultismo. Carrington introdujo a María en reuniones privadas, donde coincidió con figuras como Alejandro Jodorowsky, el cineasta y tarotista que creó su propio mazo de cartas. Según testigos de la época, María no solo aprendió a leer el tarot, poseía un don innato para predecir eventos futuros. Se decía que si por la mañana las cartas le mostraban presagios negativos, María cancelaba todas sus actividades del día y no salía de su habitación. Productores y directores aprendieron a respetar estas decisiones porque contradecirlas significaba enfrentarse a su ira legendaria. Algunos aseguraban que llevaba consigo amuletos de protección y que nunca firmaba un contrato sin consultar primero sus cartas. Su residencia en Cuernavaca, conocida como la Casa de las Tortugas, era un santuario repleto de objetos místicos, esculturas de plata, figuras protectoras, caparazones, serpientes y tortugas vivas que, según creencias esotéricas, protegían contra energías negativas y envidias. Siempre portaba una moneda de plata y una pulsera del mismo metal.
elementos que en la santería y otras tradiciones afrocaribeñas se usan como escudos espirituales. Aunque nunca se comprobó su pertenencia a la religión yoruba, varios de sus amigos cercanos, incluyendo a Ernesto Alonso, la acercaron a chamanes y rituales para contactar con su hermano fallecido en circunstancias misteriosas. Esta experiencia reforzó su creencia en dimensiones más allá de lo visible y alimentó los rumores sobre pactos oscuros que explicarían su eterna belleza y su poder indestructible en una industria dominada por hombres. María Félix murió llevándose sus secretos a la tumba, pero su legado como la mujer más enigmática y poderosa del cine mexicano sigue vivo. En 1977, el choque entre dos Marías marcó uno de los escándalos más explosivos y silenciados de la época. Marga López, la elegante actriz argentina naturalizada mexicana e ícono del cine de oro, se enfrentó a Margarita López Portillo, la poderosa hermana del presidente José López Portillo y responsable de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía. El conflicto comenzó cuando Margarita, al asumir su cargo, ordenó recortes drásticos en los pagos que los actores recibían por la retransmisión de sus películas. Para Marga López, quien había construido una carrera impecable y había contribuido al esplendor del cine mexicano, este recorte no solo era un golpe económico, era una humillación deliberada. El desprecio fue más allá cuando Margarita López Portillo comenzó a referirse públicamente a Marga como una refugiada que vive del erario. Comentarios que se filtraron y causaron indignación en el gremio artístico. La tensión explotó durante un acto oficial convocado por la ANDA. Marga López, vestida completamente de negro y sin invitación, irrumpió en el evento. Subió al estrado donde se encontraba Margarita López Portillo y, sin mediar palabra, le propinó una bofetada frente a todos los presentes. El salón quedó congelado en un silencio sepulcral. Nadie sabía cómo reaccionar ante semejante afrenta al poder presidencial. La venganza fue inmediata y brutal. A los pocos días, 3 hombres interceptaron a Marga al salir de una reunión. El mensaje fue claro y aterrador. Si quieres vivir, empieza a hacer tus maletas. No era una advertencia cualquiera. Era una orden directa desde las esferas del poder. Durante semanas, Marga vivió escondida, cambiando de número telefónico, cancelando todas sus presentaciones y refugiándose con amigas fuera de la ciudad. Cuando uno de los hombres volvió a visitarla, esta vez mostrándole una fotografía de su hijo menor, Marga comprendió que no tenía más opciones. Sin comunicados, sin despedidas, abandonó México. Algunos afirman que se refugió en Argentina, otros que huyó a Los Ángeles. Lo cierto es que desapareció del ojo público durante casi 6 años, mientras Margarita López Portillo consolidaba su poder aplicando censura y dirigiendo fondos hacia sus allegados. Cuando finalmente regresó a México, lo hizo en silencio. Nunca volvió a hablar del incidente ni reclamó una sola regalía más. Su legado quedó intacto en la pantalla, pero su voz fue eternamente silenciada por haberse atrevido a enfrentar al poder. David Silva era el símbolo de la humildad y la perseverancia en el cine mexicano. Su interpretación en Campeón sin corona lo consagró como el boxeador de barrio, el hijo del esfuerzo, el amigo leal que todos querían tener. Era el hombre sufrido con el que millones de mexicanos se identificaban. Pero detrás de esa imagen de nobleza y sencillez, Silva arrastraba una vida personal mucho más turbulenta y oscura. Aunque siempre trató de mantenerse alejado de los escándalos, el golpe más duro vino desde su propio hogar. Fue su esposa quien lo acusó públicamente de maltrato doméstico, un tema que en los años 50 y 60 era prácticamente tabú en la industria cinematográfica y mucho más en los medios de comunicación. Los detalles nunca fueron completamente esclarecidos, ya que la prensa, por respeto o por miedo, evitó profundizar en el tema. Sin embargo, en voz baja, se decía que el temperamento de David Silva se transformaba peligrosamente cuando bebía. Vecinos y conocidos aseguraban que en varias ocasiones se habían escuchado gritos y golpes provenientes de su casa. Las paredes de su hogar guardaban secretos que contrastaban dramáticamente con la imagen del hombre noble que proyectaba en la pantalla. La denuncia formal llegó en un momento crítico para su carrera. Aunque no terminó tras las rejas, sí tuvo que comparecer ante las autoridades. Su imagen de hombre bueno comenzó a agrietarse ante la opinión pública. Los productores empezaron a dudar de su contratación. Algunos guiones que ya estaban confirmados se le retiraron y las invitaciones a grandes eventos cinematográficos se volvieron cada vez menos frecuentes. Aún así, su talento innegable logró mantenerlo a flote en la industria. Continuó trabajando, pero ya no era el mismo David Silva que el público había adorado. La sombra de las acusaciones lo persiguió durante el resto de su carrera. Nunca habló públicamente del incidente, nunca lo confirmó, pero tampoco lo negó. Simplemente siguió adelante, dejando que el tiempo y la memoria selectiva del público hicieran su trabajo.
Su historia nos recuerda que incluso los ídolos más queridos pueden ocultar tormentas devastadoras tras la sonrisa de un personaje entrañable. David Silva murió sin haber aclarado jamás esas acusaciones, dejando una mancha imborrable en su legado cinematográfico. En 1986, México atravesaba una de sus peores crisis económicas y estaba gobernado por Miguel de la Madrid, un presidente de carácter reservado y con poca tolerancia a las críticas públicas. Mientras tanto, en Monterrey, el comediante y actor Eleazar García Chelelo gozaba de enorme popularidad gracias a su estilo directo y su humor mordaz que conectaba con el pueblo. Durante una entrevista en un programa de televisión local, el conductor le preguntó a Chelelo si conocía personalmente al presidente de la Madrid. Con su característico sentido del humor y sin medir las consecuencias, Chelelo respondió con una broma que parecía inofensiva. Dijo que el presidente era tan chaparro, bajo de estatura, que podría cargarlo cómodamente en el bolsillo de su saco. La ocurrencia provocó carcajadas en el estudio y entre el público presente. Sin embargo, en la Ciudad de México, la broma fue tomada como una ofensa grave e imperdonable. Miguel de la Madrid, conocido por su rigidez y su poca capacidad para tolerar burlas, ordenó personalmente que Chelelo pagara por haberse burlado de la investidura presidencial. No importaba que fuera un simple comentario cómico, había que dar un escarmiento público. Días después, sin orden judicial previa y violando todos los procedimientos legales, Chelelo fue detenido abruptamente y trasladado a un penal de alta seguridad bajo una falsa acusación que nunca quedó clara. Permaneció incomunicado durante meses, sin derecho a visitas familiares ni acceso a defensa legal adecuada. Mientras tanto, Televisa, temiendo represalias del gobierno, retiró todas sus películas de la programación y su nombre desapareció por completo de los medios de comunicación. La Asociación Nacional de Actores, ANDE, encabezada por figuras valientes como Silvia Pinal e Ignacio López Tarso, exigió públicamente su liberación inmediata. El público del norte de México, donde Chelelo era particularmente querido, organizó protestas masivas y boicots contra el PRI. Ante la creciente presión nacional e internacional, el gobierno finalmente lo liberó el 15 de octubre de 1986, sin ofrecer disculpas y con la advertencia clara de no volver a hablar mal del presidente. Aunque quedó en libertad, su carrera nunca se recuperó del golpe. Las ofertas de trabajo disminuyeron drásticamente, Televisa no volvió a contratarlo y su salud se deterioró gravemente por el trauma vivido. Chelelo murió en 1999, rodeado de su familia, pero sin que el gobierno mexicano reconociera jamás el montaje del que fue víctima. Su historia quedó como un recordatorio escalofriante de que en esa época una simple broma podía costar la libertad. Adalberto Martínez Resortes fue uno de los comediantes más queridos del cine mexicano. Su estilo único de bailar, sus muecas inolvidables y su capacidad para arrancar carcajadas lo convirtieron en un ícono del humor nacional. Pero detrás de esa sonrisa que iluminaba las pantallas, Resortes cargaba una herida que jamás cicatrizó, la trágica muerte de su hija Yolanda. Yolanda Martínez Constanzo, nacida en 1940, era hija de Adalberto y su primera esposa Mercedes Constanzo. Desde temprana edad mostró una marcada inclinación por la música y heredó el talento artístico de su padre. Su carisma y su voz la llevaron a convertirse en una de las pioneras del rock and roll mexicano, formando parte del grupo Las 4 y T. En 1959, el grupo logró grabar 2 temas que comenzaron a sonar en varias estaciones de radio del país, proyectando a Yolanda hacia una prometedora carrera musical. Sin embargo, décadas después, su vida tomaría un giro trágico e inesperado. El 13 de mayo de 1996, Yolanda conducía su automóvil por la calle Bolívar, en pleno centro de la Ciudad de México, cuando fue interceptada por un delincuente armado. El sujeto intentó asaltarla y, no conforme con robarle sus pertenencias, también quiso despojarla del vehículo. Yolanda, de 56 años en ese momento, dudó o tardó en reaccionar ante las exigencias del asaltante. En un acto de brutalidad incomprensible, el delincuente le disparó a quemarropa y huyó de la escena dejándola gravemente herida. Los paramédicos la trasladaron de emergencia al Hospital General, donde los médicos hicieron todo lo humanamente posible por salvarle la vida, pero las heridas eran demasiado severas. Yolanda falleció poco después de ingresar. La pérdida de su hija fue un golpe devastador para Resortes, quien nunca logró superar completamente ese dolor. Amigos cercanos relataron que, aunque continuó trabajando y manteniendo su sonrisa profesional en público, en privado era un hombre destrozado que cargaba con un vacío imposible de llenar. Adalberto Martínez Resortes falleció el 4 de abril de 2003, a los 87 años de edad. Hasta sus últimos días guardó en silencio el dolor por la pérdida violenta de su hija, demostrando que incluso los comediantes más brillantes pueden ocultar las tragedias más profundas.
Wolf Rubinskis fue un hombre que enfrentó la vida con valentía, determinación y un espíritu inquebrantable. Desde joven fue literalmente un luchador, destacándose en el ring y posteriormente conquistando la pantalla grande con su porte atlético y su carisma innegable. Trabajó incansablemente junto a los actores más famosos y reconocidos de la época de oro, consolidándose como uno de los galanes más admirados. Ya retirado de los reflectores en los años 80, Wolf se reinventó como empresario exitoso y abrió un restaurante llamado El Rincón del Gaucho, que rápidamente se convirtió en un punto de encuentro para artistas y personalidades. Además de servir excelente comida, Wolf deleitaba personalmente a sus clientes cantando tangos con una voz melodiosa, declamando poemas con pasión y realizando sorprendentes actos de magia y telepatía que dejaban boquiabiertos a los comensales. Sin embargo, a inicios de los años 90, la vida le preparó una traición que lo destruiría por completo. Wolf fue engañado por supuestos inversionistas que se presentaron con propuestas aparentemente sólidas y rentables. Lo convencieron de vender todas sus propiedades, incluyendo su querido restaurante, para invertir en una casa de bolsa que prometía multiplicar su capital de forma espectacular. El negocio resultó ser completamente fraudulento. Wolf lo perdió absolutamente todo: sus propiedades, sus ahorros, su patrimonio de toda una vida. Se quedó únicamente con su casa en Jardines del Pedregal, que incluso llegó a estar en proceso de embargo por deudas acumuladas. A partir de entonces enfrentó serios problemas de salud, especialmente cardíacos, y vivió con lo poco que le quedaba, dependiendo de la solidaridad de algunos amigos del medio artístico. La situación económica y el estrés constante deterioraron gravemente su salud. Wolf pasó sus últimos años batallando contra problemas del corazón, entrando y saliendo de hospitales, siempre manteniendo la dignidad, pero sabiendo que sus días de gloria habían quedado atrás por culpa de la codicia ajena. Wolf Rubinskis falleció el 9 de noviembre de 1999, víctima de un paro cardíaco en el Hospital Santa Elena de la Ciudad de México. Murió prácticamente en la ruina, traicionado por quienes se aprovecharon de su confianza. Su historia es un recordatorio doloroso de cómo incluso los más fuertes pueden ser derribados por la maldad humana. Amparo Ribeles fue una de las actrices más destacadas del teatro, cine y televisión en el mundo hispano. Dueña de una trayectoria impecable que abarcó décadas, era conocida por su talento extraordinario, su elegancia innata y una profunda discreción en su vida privada que rayaba en lo misterioso. Jamás reveló el nombre del padre de su hija y evitaba sistemáticamente hablar de romances, amores o desamores. Sobre sus relaciones personales, solía responder con ironía refinada que no quería arruinar matrimonios ajenos ni incomodar a los que ya habían fallecido. Esta actitud alimentó durante décadas la especulación y el misterio en torno a su vida íntima, convirtiéndola en un enigma viviente para la prensa y el público. A pesar de su férrea discreción, estuvo a punto de casarse en una ocasión. La boda con el actor Alfredo Mayo, galán de la época y casi 15 años mayor que ella, ya tenía fecha confirmada, invitaciones enviadas y hasta sacerdote asignado. Sin embargo, apenas 5 días antes de la ceremonia, Amparo decidió cancelar el enlace abruptamente, dejando a todos sorprendidos. Mayo, profundamente herido en su orgullo, nunca le perdonó el desaire público. Amparo justificó su decisión diciendo que había seguido el consejo de su madre, la también actriz María Fernanda Ladrón de Guevara, y que prefería evitar una vida de celos constantes junto a un hombre tan admirado y perseguido por las mujeres. Durante su juventud mantuvo un romance con el actor Jorge Mistral, aunque la relación no tuvo gran trascendencia ni desembocó en compromiso formal. Amparo nunca contrajo matrimonio y a comienzos de los años 50 asumió sola la maternidad de su hija María Fernanda, a quien crió con todo su amor y dedicación, manteniéndose siempre hermética sobre la identidad del padre. Uno de los golpes más devastadores en su vida ocurrió en 1981, cuando su nieta Amparo, residente en México, falleció a los 8 años, víctima de lupus eritematoso. Pese a llevarla a Estados Unidos para recibir los mejores tratamientos médicos disponibles, la enfermedad fue implacable. La actriz confesó en entrevistas posteriores que hubiera dado toda su fortuna y hasta su propia vida por salvar a esa niña. En torno al padre de su hija circulaban múltiples rumores nunca confirmados. Una versión sostenía que fue un capitán del ejército español que terminó huyendo a México tras apropiarse de la paga de algunos compañeros. Según esta historia, el romance terminó abruptamente cuando el militar fue encarcelado en España, dejando a Amparo sola en tierras mexicanas con su pequeña hija. En México se decía que mantuvo una relación intensa con un personaje muy cercano al presidente José López Portillo, vínculo que fue mal visto por sectores conservadores de la sociedad mexicana.
Ella vivió ese amor sin ocultarse hasta que la ruptura la marcó profundamente, llevándola a regresar a España tras casi 25 años en el extranjero. Desde entonces se concentró exclusivamente en su carrera y en su familia, evitando mostrarse públicamente con pareja alguna. Amparo Ribeles fue reconocida mundialmente por su enorme profesionalismo y su capacidad única para transmitir emociones complejas con el cuerpo y la voz. Sus colegas siempre hablaron de ella con respeto y admiración. Se retiró de los escenarios en 2006 debido a la osteoporosis que padecía y falleció el 7 de noviembre de 2013 en Madrid, a los 88 años, llevándose para siempre sus secretos más íntimos. Ángel Garaza, de origen español, fue uno de los actores más queridos y respetados por Mario Moreno Cantinflas, quien lo consideraba su favorito absoluto y lo contrataba con frecuencia para sus películas más importantes. Trabajar con Garaza era garantía de rodajes ágiles, profesionales y sin complicaciones, pues poseía una memoria prodigiosa para memorizar sus diálogos. Rara vez cometía errores durante las grabaciones y se distinguía por su profesionalismo impecable y su calidad humana que lo hacía querido por todo el equipo de producción. Sin embargo, Ángel tenía un vicio devastador que con el tiempo acabaría literalmente costándole la vida: el tabaco. Sus colegas recuerdan que tras cada jornada de trabajo era habitual que Garaza saliera de fiesta con amigos del medio artístico. En esas largas noches bohemias podía fumarse hasta 2 cajetillas completas de cigarros, uno tras otro, sin parar. Al día siguiente, en el set de filmación, su llegada se percibía desde metros de distancia por el intenso olor a tabaco rancio que lo acompañaba permanentemente, impregnado en su ropa, su cabello y su piel. Con el paso de los años, el hábito empezó a pasarle factura de manera alarmante. Aparecieron fuertes ataques de tos incontrolables que, por primera vez en su carrera, obligaban a detener las grabaciones hasta que pudiera recuperar el aliento, ocasionando retrasos en las filmaciones y preocupación en los productores. Preocupado por su salud deteriorada y por la posibilidad de perder su carrera, consultó a varios médicos que le advirtieron sobre el daño irreversible que estaba causándose. Sin embargo, no consiguió dejar el cigarro a pesar de múltiples intentos. Sus fallidos esfuerzos por abandonar el vicio le provocaban ansiedad severa y crisis nerviosas, y para calmar esa angustia volvía inevitablemente a fumar, creando un círculo vicioso imposible de romper. En una ocasión dramática, un insistente ataque de tos mientras conducía le hizo perder completamente el control de su automóvil, provocando un choque contra otro vehículo. Milagrosamente no hubo heridos graves, pero el incidente fue una advertencia clara del peligro que representaba su adicción. En sus últimas películas, Ángel Garaza ya dependía completamente de un tanque de oxígeno portátil para poder respirar adecuadamente entre tomas. Durante el rodaje de El Ministro y yo, su última colaboración con Cantinflas, su estado de salud era tan delicado que los técnicos debían tener siempre listo el oxígeno en cuanto terminaba cada escena. Finalmente fue diagnosticado con cáncer de pulmón en etapa avanzada. Tras una dura batalla contra la enfermedad, Ángel Garaza falleció a los 70 años de edad, dejando tras de sí el recuerdo de un gran actor, un entrañable compañero de escena y una advertencia trágica sobre los peligros del tabaco. Liliana Durán, la bellísima actriz de origen español que filmó sus últimas películas en México junto a Pedro Infante antes de establecerse definitivamente en Venezuela, vivió una de las tragedias más devastadoras que una madre podría enfrentar: matar accidentalmente a su propio hijo. Ya casada y radicada en Caracas desde hacía varios años, Liliana disfrutaba de una vida familiar tranquila y alejada de los reflectores. Sin embargo, una noche que cambiaría su vida para siempre, escuchó ruidos sospechosos en la planta baja de su residencia. Entre la oscuridad y el silencio de la madrugada, comprendió aterrada que varios ladrones habían irrumpido violentamente en su hogar. Con el miedo paralizándola, pero pensando únicamente en proteger su vida y la de su familia, recordó que tenía un arma cargada guardada para emergencias. Armándose de valor, bajó lentamente las escaleras en completa oscuridad, con el corazón latiéndole desbocado. Al llegar a la cocina, entre sombras y siluetas confusas, distinguió lo que creyó ser la figura amenazante de uno de los intrusos. Sin pensarlo, dominada por el terror y el instinto de supervivencia, apuntó y disparó. Los asaltantes huyeron despavoridos de inmediato, pero al encender la luz, Liliana descubrió la verdad más horrible que jamás hubiera imaginado. El herido no era el ladrón, sino su propio hijo de 19 años. El joven había sido tomado como rehén por los delincuentes y ella, sin saberlo, había disparado contra él. Desesperada y en estado de shock, llamó frenéticamente a una ambulancia mientras sostenía a su hijo sangrando en sus brazos. Los paramédicos llegaron rápidamente, pero no pudieron hacer nada para salvarle la vida. El joven murió antes de llegar al hospital.
Desde ese instante fatídico, Liliana Durán quedó atrapada en un profundo y oscuro remolino de dolor, culpa y desesperación del que nunca pudo escapar. A pesar de que legalmente fue considerado un terrible accidente y no enfrentó cargos criminales, emocionalmente nunca pudo perdonarse por haberle arrebatado la vida a quien más amaba en el mundo. Se aisló casi por completo de la vida pública, rechazó entrevistas y evitó hablar del tema. Quienes la conocieron en sus últimos años la describían como una mujer quebrada, perseguida eternamente por el fantasma de esa noche terrible. Liliana Durán falleció en Caracas en 2006, a los 93 años de edad, llevando consigo hasta el final el peso insoportable de una tragedia que ninguna madre debería experimentar jamás. Y así concluye este recorrido por las historias más impactantes y perturbadoras de la época de oro del cine mexicano. Lo que acabas de descubrir son verdades que durante décadas permanecieron ocultas, protegidas por el glamour de la industria y el miedo al escándalo. Estas 10 historias demuestran que detrás de cada sonrisa perfecta en la pantalla grande se escondían seres humanos con tragedias profundas, secretos oscuros y batallas personales que el público jamás conoció. Desde venganzas cinematográficas hasta tragedias familiares devastadoras, desde prácticas esotéricas hasta persecuciones políticas, el cine de oro mexicano fue mucho más que películas hermosas. Fue un universo complejo donde el poder, la ambición y el destino jugaban con las vidas de sus protagonistas. ¿Cuál de estas historias te impactó más? ¿Ya conocías alguna de estas anécdotas? Cuéntanos en los comentarios qué te pareció lo que descubriste hoy. Y si hay algún otro actor o actriz de la época de oro sobre quien te gustaría conocer la verdad, escríbelo también. Si este video te atrapó tanto como esperábamos, no olvides suscribirte al canal Historias y Biografías del Cine y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras investigaciones exclusivas. Cada semana traemos contenido que no encontrarás en ningún otro lado. Las verdades prohibidas, los secretos guardados y las historias que cambiaron para siempre el rostro del cine latinoamericano. Comparte este video con todos tus amigos amantes del cine clásico. Dale like si te gustó y déjanos tu opinión sincera. Recuerda, en Historias y Biografías del Cine no contamos cuentos de hadas, contamos la verdad sin filtros. Nos vemos muy pronto en el próximo episodio, donde revelaremos más secretos explosivos que la historia intentó borrar. Hasta la próxima.